Hola, ¿qué tal? Eh, Bienvenidos al curso de Backtrack 5. Esta es la clase número 4. Y bueno, yo soy Héctor López, fundador de la OMHE, miembro de ISA, ISACA, la ACFE, que por cierto la acabo de renovar, y algunas otras organizaciones internacionales que cuidan la seguridad informática. El disclaimer: la presentación es con fines didácticos y de aprendizaje, con el fin de desarrollar la cultura en seguridad informática, y no nos hacemos responsables del mal uso que la gente pueda dar con este tipo de conocimientos. Y bueno, para la clase número 4 que tenemos, vamos a hablar un poquito de lo que son las IPs y los puertos, lo que son los sockets, lo que es netcat, cryptcat y ncat. Bueno, en la primera parte lo que quiero es que quede claro más que nada de cómo se conectan las computadoras, ya que estas se basan en números. Siempre que estamos en internet, nosotros somos un número y ese número es una IP. Y bueno, en nuestras IPs, que ya viene siendo nuestros números en internet, aparte nuestra computadora tiene puertos, que en este caso para establecer una comunicación tienen que estar abiertos. En el caso, por ejemplo, cuando estamos haciendo tráfico web para checar todas nuestras páginas en internet, estamos utilizando lo que es el puerto 80 y el 443 generalmente. Por ejemplo, cuando checamos el email, utilizamos el puerto 110. Y ahí sucesivamente. Entonces, por ejemplo, también los troyanos, cierto tipo de troyanos tienen específicamente ciertos puertos para conectarse. Y la mayoría de los servicios, Telnet, Secure Shell, MySQL, Postgres, Oracle, los servicios de backup de IBM y cualquier tipo de herramienta, pues obviamente requiere puertos para comunicarse. Y bueno, los sockets es todavía un nivel más pequeño que los puertos por donde se hace la comunicación. Y bueno, para ampliar este tema sería bueno hablar de lo que viene siendo la programación de sockets, y para esto se puede hacer en distintos lenguajes de programación. Se puede programar sockets en Python, en Perl, en Ruby. De hecho, por ejemplo, cuando ustedes ven una aplicación de networking corriendo y funcionando, por ejemplo, el Nmap utiliza los scripts que están en Lua. Entonces obviamente ahí se está viendo lo que es la programación en sockets. El Nmap utiliza muchas librerías de C para hacer este tipo de tareas. Por ejemplo, lo que viene siendo el Metasploit es un proyecto de Ruby, y bueno, ahí se hace lo que viene siendo la programación en sockets en Ruby. El netcat es la herramienta más vieja de las más viejas en cuestión de networking. Nos permite abrir puertos, escuchar en algún puerto predeterminado. Nos permite más que nada hacer conexión precisamente a estos puertos para checar servicios, banners, cosas así que nos pueden servir para la parte de fingerprinting cuando queremos obtener información de un host. También nos sirve ya para interactuar ya directamente con las comunicaciones, que es algo pues muy interesante que no tienen algunas herramientas. El cryptcat es pues básicamente lo mismo que el netcat, pero de una manera encriptada. Y esto pues ya veremos por qué tiene sus ventajas. Y el ncat es algo de lo más novedoso que hay últimamente, que lo acaba de sacar es de la misma familia del Nmap, de los creadores de Nmap, de Insecure y Fyodor y todo ese tipo de personas. Son los que han creado el ncat, y al igual que el nping, que son como herramientas que complementan un poquito el uso de la herramienta Nmap. Y bueno, vamos a continuar, pero antes una pausa. Y bueno, seguimos con la clase número 4. Y bueno, vamos a hablar específicamente de los puertos. Y bueno, cuando pensamos en puertos, lo primero que se nos viene a la mente es algo como esto, ¿verdad? Pero
No hablamos de este tipo de puertos, hablamos de puertos de networking, puertos de la computadora, en los cuales va a estar corriendo pues nuestros procesos y servicios. Con puertos también nos podemos imaginar, lo primero que se viene a la cabeza, puerto es donde conecto yo algo, ¿no? Decimos que el puerto de USB, que los puertos de Ethernet, los puertos donde va conectado el mouse de PC2, el puerto LPT1 que se utiliza para las impresoras viejitas porque ya la mayoría van por USB. Tenemos lo que es el puerto de VGA para conectar todo lo que son dispositivos de video. Y bueno, algunos plugs de audio. Generalmente a los de audio se les llama plugs, no se les llama puertos. Pero bueno, eso también se le podría conocer como un puerto. Y bueno, puertos también podríamos ver que ya en el mundo de las telecomunicaciones pues hay muchos. Y bueno, aquí quise poner a manera cómica unas fotos de unas granjas de servidores para que vean el cableado y el caos que se puede llegar a tener en un site. Ha llegado a estar en algunos parecidos, pero no tan desordenados, no tan caóticos, la verdad. Y bueno, hablando exclusivamente de las IPs se componen en algunas clases. Las clases se dividen por cuántos hosts van a la parte de la red y cuántos hosts corresponden a la parte de la misma red local. ¿Cómo explicar esto de una manera más sencilla? Por ejemplo, ven ahí la clase número C. La clase C es la que se utiliza, por ejemplo, en nuestros routers 2Wire o Highway o Thomson o la marca que les dé Telmex, o de hecho también los Linksys, que ahorita están poniendo muy de moda ya que los adquirió Cisco. La mayoría vienen preconfigurados para que operen sobre la clase C. Eso quiere decir que automáticamente trae un servidor de DHCP configurado para solamente asignar 254 hosts. Eso quiere decir que generalmente la IP de su router va a ser la .1 o la .254. Y bueno, solamente las máquinas que vayan accesando a esa red, el router automáticamente mediante DHCP solamente puede asignarles 254 direcciones en la clase C. Como se ve, la clase B y la clase A nos permiten más número de hosts. Eso se puede utilizar para redes un poquito más corporativas. En universidades generalmente se utiliza mucho lo que viene siendo las clases B. Y por ejemplo, ya que nos deja 2 segmentos para la capa de red y 2 segmentos para la capa de host, nos permite ahora sí que muchos más números de host. La clase C solo nos permite 254, la clase B nos puede permitir hasta 65.534 hosts, lo cual la verdad es que no creo que, bueno, sí creo que existen muchas universidades que superen este número de hosts y que tengan acceso ya a lo que viene siendo IPv6 o una clase A, que sería el nivel que sigue. Pero bueno, la clase B es lo que más vamos a ver en ambientes corporativos, cuando ya la clase C no fue suficiente, ya que tienen más de 254 hosts. Entonces la clase B sirve mucho para separar, por ejemplo, por aulas. Podemos utilizar un segmento, el segmento extra que nos da para separar por aulas o separar por departamentos, separar por carreras. En un ambiente, por ejemplo, corporativo, nos puede servir para poner a lo mejor en todo un segmento los servidores de base de datos, y en otro segmento todos los servidores web, y así separar por segmentos de una manera más, tener una arquitectura de red un poquito más segura y mejor hecha, ¿no? Y bueno, ese es un cuadrito clásico, ¿no?, que la mayoría de las personas tienen que saber y dominar. Obviamente hay unos que vienen muy completos, que aparte vienen las conversiones de cómo a sacar estas direcciones IP binarias en binario. Más bien estas direcciones IP decimales en binario. Y está muy interesante. Por ahí también tenemos el logo de Netcat, tenemos el logo de Nmap. ¿Por qué? Porque, como les dije, Netcat lo hace de los mismos que hacen en Nmap. Y bueno, el Netcat es la herramienta que vamos a estar utilizando a continuación. Y bueno, vamos a empezar con el backtrack.
Vamos a comenzar por limpiar toda la pantalla. Vamos a aumentar un poquito el tamaño para que puedan verlo con más claridad. Ok, vamos a checar que tengamos nuestra tarjeta bien configurada. Por ahora pueden notar una cosa adicional que me da mucho gusto, ya que voy a estar haciendo algunas pruebas más interesantes en las siguientes clases. Aquí vemos una interfase que es la 6XS, que sirve precisamente para lo que es IP versión 6. Porque ya que salieron algunas herramientas del grupo THC Hydra, más bien de los mismos del grupo de Hacker Choice, los del THC, los que hacen la herramienta Hydra, sacaron una suite de testing para IPv6, que creo que vale la pena probarla, ya que no existen muchas herramientas ahorita liberadas para hacer pruebas sobre IPv6. Y sobre todo no existen muchos brokers y túneles para hacer todo ese tipo de pruebas. Y bueno, una vez ya checando que tenemos una IP en la interfase ETH1, vamos a checar que tengamos conexión al internet. Eso es básico. Últimamente he tenido algunos problemas con mi conexión de DSL. Espero que no vaya a estar interfiriendo un poquito en el desarrollo del curso. Y eso que ya fui a pagar mi cuenta de Telmex. No es pirata ni nada de eso, pero aún así tengo problemas. Bueno, al parecer tenemos un poquito de dificultades para conectarnos al internet, pero las pruebas que vamos a hacer ahorita no requieren ningún tipo de conexiones a internet. Vamos a hacerlas en localhost para evitar problemas. En la IP de la máquina de Backtrack tengo la 32, en mi máquina, más bien en la máquina con Mac tengo la 35 y en el Backtrack tengo la .32. Entonces aquí voy a hacer un ping a la 32. Y bueno, puedo checar que la conexión entre las máquinas virtual y el host OS X está funcionando correctamente. Y vamos a checarlo de manera inversa. Perfecto, ya estamos aquí de regreso. Tuve unos pequeños problemas de networking, pero ya los resolví. Y vamos a continuar con el curso. Ahora sí vamos directo a la línea de comandos para checar cómo funciona el Netcat. El primer ejercicio que vamos a hacer es la conexión básica. Vamos a escuchar en un puerto predeterminado y nos vamos a conectar a ese puerto. Bueno, lo primero que es importante siempre checar es el comando man para que nos dé más información del comando de Netcat. Y bueno, aquí nos indica que es una herramienta de TCP/IP. Nos indica algunas de las sintaxis básicas, que es "-l", "-p". El "-p" va acompañado del número del puerto que queramos utilizar. Y bueno, en teoría es muy sencillo. Ahora, el Netcat tiene distintos usos. Ahorita en exclusivo vamos a ver un uso muy interesante, que es para utilizar como backdoor en una máquina con OS X, en la cual podemos tener corriendo el Netcat y que nos esté dando información de los logs importantes del sistema o algo parecido. Bueno, como vemos es extenso el manual que existe de Netcat. Y bueno, está muy completo, lo recomiendo checarlo todo, ya que se pueden hacer muchas opciones. Dentro de las más básicas está lo que viene siendo, como les digo, comunicarse para checar, hacer lo que viene siendo banner grabbing. Es decir, si el Nmap o algún escaneador de puertos más rápido, ya que el Netcat lo puede hacer, pero es más lento, nos dio información, con el Netcat ya podemos interactuar directamente sobre el puerto que nos abrió. Bueno, aquí tenemos una lista de cosas adicionales que se pueden hacer con el Netcat. Se puede especificar un gateway, se puede cambiar el intervalo, se puede poner en modo... de los que más nos interesan es el "-l",
que va a servir para ponerlo en modo de escucha, para escuchar para conexiones, conexiones remotas. Esto generalmente lo que va a hacer es que lo vamos a acompañar de "-p" y vamos a especificar el puerto al cual se van a poder conectar. Se fijan, sencillito. Y bueno, vamos a empezar a utilizarlo. Es tan sencillo como hacer algo parecido a esto. En este momento yo le acabo de decir al Netcat que escuche en el puerto 887. ¿Cómo puedo saber que esto funciona de una manera correcta? Bueno, vamos a abrir otra ventana y nos vamos a conectar al puerto 887. Ahora, antes podemos checarlo con el comando netstat para saber que el puerto se abrió correctamente. Vamos a hacer esto. Y bueno, con el comando netstat-n nos indica todo lo que está corriendo actualmente en la computadora. Vamos a subir hasta la parte de arriba, que es donde vienen las IPs, que es lo que nos interesa. Y bueno, aquí podemos ver en la primera línea lo que nos interesa, que es que el puerto 887 está abierto y está escuchando para que podamos conectarnos a ese puerto. Vamos a conectarnos. Ok, en este momento estamos conectados a nuestro puerto. Vamos a escribir algún texto como "esto es una prueba". Y podemos checar que efectivamente se está estableciendo la comunicación. Esta es la parte del servidor, por así decirlo, el que está escuchando permanentemente en el puerto 887, y aquí nos conectamos a ese puerto y podemos escribir. Vamos a escribir: "la prueba se ha logrado con éxito". Y bueno, aquí podemos ver que está funcionando. Ok, vamos a cambiar el puerto para hacer esta práctica un poco más fluida. Ahora, ¿qué pasa si ocupamos un puerto de web o ocupamos un puerto seguro, un puerto ya conocido por algún servicio? Pues generalmente el Netcat va a tener como preferencia sobre la mayoría de los servicios, a menos que el puerto ya esté abierto y ya exista algo corriendo en ese puerto, pues obviamente no nos va a dejar ejecutar el comando, puesto que ya el puerto ya va a estar utilizado por otro programa. Vamos a hacerlo ahora en el puerto 443. Para los que saben, este es el puerto de HTTPS que utiliza para protocolo de hipertexto seguro. Vamos a conectarnos a este puerto. Y si vemos, no tenemos ningún problema. Ok. Ahora vamos a seguir con hacer algo diferente. Lo primero que estamos haciendo es checar comunicación. Todo esto lo estamos haciendo en localhost. Ahorita vamos a utilizar nuestro Wireshark para poder ver de una manera gráfica todos los paquetes que están viajando en este momento.
La opción que vamos a utilizar para la interfase de captura esta vez va a ser lo que viene siendo el loopback, ya que vamos a estar haciendo algunas pruebas en localhost primero y luego avanzaremos con las pruebas de networking en las cuales interactuaremos entre diferentes máquinas virtuales. Y por último les voy a enseñar cómo utilizar el netcat para conseguir una shell de Windows, que es algo muy divertido. Hasta el momento ya estamos escuchando la interfase de loopback. Vamos a cambiar nuestro puerto y vamos a utilizar el puerto 8080, que generalmente se utiliza para proxies. En este momento ya deberá de estar corriendo nuestro netcat en el puerto 8080. Vamos a verificarlo con el netstat. El comando que se utiliza es el netstat-an. Y bueno, aquí tenemos nuestra conexión en el puerto 8080 que está escuchando actualmente, y esto lo estamos logrando mediante el otro comando que estamos ejecutando de netcat. Este que tenemos aquí está escuchando en el puerto 8080. Ahora que ya verificamos con el netstat que efectivamente está el puerto escuchando, lo que vamos a hacer es conectarnos a él. En este momento estamos conectados desde el cliente y se debe de ver esto reflejado en la parte del servidor. Aquí está. Ahora todo esto pues obviamente lo podemos ver en nuestro Wireshark. Algo interesante, este tráfico, por estar en el puerto 8080, no lo maneja como si fuera tráfico de HTTP. Aquí podemos ver la información que nosotros estábamos tecleando en nuestras terminales. Y se fijan, aquí dice conexión exitosa desde el servidor. Aquí podemos ver más información si lo deseamos sobre las IPs. Estas pruebas las hicimos en localhost, es decir, nuestra propia máquina local. Es por eso que las direcciones que se ven son las 127.0.0.1 y la dirección de destino es la misma, puesto que solamente hicimos una pequeña conexión de manera local para simular lo que pasaría. Obviamente esto está abierto a que puede pasar en una red de internet. Y si a esto añadimos que la mayoría de las personas no checa su firewall y no lo tiene con reglas bien configuradas, y sobre todo no tienen el Windows Defender y todo ese tipo de cosas que salen actualizadas, pues son más propensos a este tipo de ataques. Ahora el netcat, a diferencia del cryptcat, que es el que vamos a ver a continuación, este lo hace de una manera de plain text. Es por eso que podemos estar viendo qué fue lo que tecleamos. Y el tráfico puede ser intervenido. En otro tipo con el cryptcat lo hacemos mediante un túnel de SSL y esto no es posible. Aquí vemos que lo que se ilumina es la parte de data y esto fue lo que se transfirió. Y bueno,
vamos a hacer otra prueba, ya que la finalidad del curso es que, a pesar de que se vea un poco repetitivo, estar haciendo esto de manera continua para que ustedes puedan practicar y no tengan que estar regresando tanto los videos. Ok, ahora vamos a crear por último una conexión en el puerto 443. Vamos a hacer dos, uno en el 443, uno en el puerto de 25 de email y otro en el 3128 para ver qué resultados nos da el Wireshark. Lo mismo, cliente. Ahora, algo curioso. Vamos a capturar de nuevo con nuestro Wireshark en la interfaz de Loopback. Ahora podemos ver la información que tenemos capturada. La diferencia de esta vez es que lo hicimos al puerto 443. Automáticamente nuestro Wireshark piensa que es tráfico seguro de HTTPS. El único problema es que pues esto no es realidad y aquí podemos ver los datos. Se supone que esto iría sobre un socket seguro, pero no es así, ya que lo estamos falseando. Si se dan cuenta, lo único que estamos haciendo es que el Netcat está escuchando en el puerto 443. Mas sin embargo no es un servidor web configurado con OpenSSL para que pueda escuchar conexiones y establecer protocolos de comunicación seguro. Entonces, a pesar de que el Wireshark detecta que el puerto posiblemente está utilizando lo que es sockets seguros, en la realidad no lo está haciendo. Y aquí podemos ver la información que se está transmitiendo en texto plano, la cual dice prueba desde el servidor. Con eso espero que se entienda cómo se utiliza el Netcat de una manera básica. Lo siguiente que vamos a hacer es algo un poquito más divertido. Vamos a utilizar lo que viene siendo el NCAT. El NCAT, a diferencia del Netcat, está un poquito más completo. Vamos a ver la información que tiene. El NCAT es muy parecido al Netcat, pero tiene una serie de cosas adicionales. Podemos utilizar ya lo que viene siendo IP versión 6, lo cual es una ventaja. Tiene una opción para hacerse pasar por un servidor de Telnet, lo cual pues, puede ser una opción interesante en dado caso de que nos queramos comunicar con la máquina remotamente, o también en caso de que lo queramos utilizar como un honeypot, podría funcionar bastante bien, tener una máquina que esté corriendo unas
20 shells de Netcat en diferentes puertos y que están simulando ser conexiones de Telnet y estar simulando ser servidores web activos. Esto lo que va a hacer es que los atacantes van a pensar que son servicios reales y van a intentar atacarlos, y podemos guardar todo el tráfico con el fin de monitorearlos. Pero bueno, eso ya sería una clase más extensiva de lo que es Honeydy para avanzar sobre eso. Y bueno, si se fijan, el Netcat, una de las ventajas que tiene es precisamente esto que veíamos de lo encriptado. Es importante que si yo voy a estar estableciendo un socket de comunicación activa, aunque yo esté utilizando el NCAT o el Netcat como un backdoor, de cualquier manera a mí me interesa como atacante, en primera, trata de establecer una comunicación segura con mi víctima, poderla monitorear constantemente y hasta, si es posible, parchar esa máquina para que nadie más entre y solamente yo tenga el control de esa computadora. Entonces sería importante para mí establecer un túnel encriptado entre el atacante y la víctima. Y con NCAT lo podemos hacer de una manera más sencilla, ya que con Netcat es un poco más complejo. ¿Por qué es más complejo? Porque NCAT es más reciente que Netcat. Netcat es de las primeras herramientas que se utilizaban en Unix para la cuestión de conexiones entre servidores y algunas pruebas. Ahora el NCAT ya lo hacen las mismas personas que hacen el Nmap, y pues ya se podrán imaginar que si el Nmap es el escaneador de puertos más potente y libre del mundo, pues el NCAT no está tan mal que digamos. Y bueno, ya hablé bastante de eso. Si se fijan, las opciones pues son varias. Hay que dedicarle un poquito de tiempo para poderlas checar todas. Y bueno, aquí vienen dos links para que lo sigan y chequen más información. El primero es nmap.org, el segundo es seclist.org. Para que vayan checando, hay una lista que es la nmap-dev, en la cual sale pues mucha información relevante a todo lo que viene siendo el desarrollo de Nmap. Yo soy inscrito y la verdad me divierto bastante. Ok. Lo primero que vamos a hacer es correr el NCAT sobre el puerto 441 y vamos a ejecutar un cat de todo lo que viene siendo el secure log. En este momento nuestro NCAT está corriendo en el puerto 441 y va a ejecutar un cat de nuestro secure log. ¿Qué significa esto? Básicamente le voy a decir al netcat que haga lo siguiente. En un sistema de OS X, barlog es donde se guardan todos los logs, al igual que en un sistema basado en Unix. En un Ubuntu, un SUSE, un Mandrake, cualquier distribución de Linux que ustedes utilicen, en su mayoría por default guardan todos los logs en la partición diagonal barlog. En esta ubicación guardan los logs. Y bueno, tenemos muchos logs en lo que viene siendo el sistema OS X. Tenemos logs, por ejemplo, el secure log. Tenemos el logs de sistema. Tenemos logs del CUPS, del Apache. Si se fijan, la estructura de los logs es muy parecida a la de cualquier sistema Linux, a diferencia de algunas cosas. Aquí, en vez de utilizar el iptables, utilizamos el ipfw. Bueno, algunas cosas son muy parecidas. Pero bueno, si se fijan, ustedes conocen que el comando cat lo que hace es mostrarnos la información que está dentro de un log. En este caso voy a hacerle un cat al kernel log. Y bueno, aquí pude ver toda la información que estaba en el log del kernel, el cual pues da información sobre las veces que la computadora ha invernado, cuando se ha caído el airport,
Y bueno, nos da mucha información de las, por ejemplo, las interfaces virtuales cada vez que se han conectado y todo eso, etcétera. Y bueno, hay varios. Está el secure.log, por ejemplo, que pues sí nos da mucha información de cada cuando alguien ha entrado en sesión, las veces que se ha puesto mal una contraseña, por ejemplo. Aquí hay un usuario, esta fue una vez que posiblemente yo puse mal mi contraseña, aquí está. Y aquí viene la fecha, ¿no? Junio 11 y la hora. Y bueno, entonces bueno, imagínense, esta es la información de mi máquina a nivel local. ¿Qué pasaría si alguien por medio de Netcat robara esta información? Eso se puede hacer mediante el comando que yo hice aquí. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Nos vamos a conectar remotamente desde nuestro backtrack a esta computadora y vamos a poder ver desde el backtrack la información de la Mac. Aquí vemos que nuestra IP del sistema OS X es la .35. Y nos vamos a conectar al puerto 441. Bueno, ahí igual a lo interesante. Desde nuestro backtrack hemos podido extraer todo el secure log de la máquina Mac. Eso quiere decir que remotamente un atacante podría haber conseguido pues este tipo de información. Ahora este comando lo podemos variar para que nos dé más información. Podemos cambiar esto por el kernel log. En este caso, ¿qué fue lo que hicimos? Mediante este comando nos conectamos a nuestra máquina que está corriendo el sistema OS X y nos conectamos al puerto 441. En ese puerto estaba corriendo un netcat en la máquina con Mac, el cual lo que hace es un cat de todo el kernel log. Podríamos cambiar y variar esto de muchas formas. Nuestra información, más bien nuestra imaginación aquí es lo que determina qué tan lejos podemos llegar en el sistema. Podríamos checar todos los logs de manera remota, podríamos incluso, una de las ventajas que tiene Netcat y todas sus variantes, Netcat, Ncat, CryptCat, la mayoría soportan lo que viene siendo el pipeline. Entonces podemos mandar el output o el input de algo hacia otro lado. Eso quiere decir, nos puede servir, por ejemplo, podemos utilizar el comando tar acompañado de alguna sintaxis para comprimir y mandar remotamente archivos. Podemos utilizar el comando less, el comando more, el comando grep, muchas cosas. Vamos a poner otro ejemplo. Ahora vamos a hacerlo con el ftp log. Y se fijan, el comando es sudo para elevar privilegios, luego netcat, luego le digo "-l" para que se ponga a escuchar, "-p" el puerto que quiero que sea el 441, luego de sintaxis de ejecutar, le digo que ejecute bintcat y que me muestre todo lo que está en esta ubicación. Y esta ubicación pues ya la puedo cambiar yo según el sistema. Hay que tener en cuenta que si el sistema, por ejemplo, ustedes supongamos que tienen el Ubuntu, entonces su var log sería diferente. Vamos a comparar los var logs. Este es el var log de un sistema backtrack. Si se fijan, pues está muy parecido a cualquier sistema Linux. Ahora sí,
tenemos lo que viene siendo el boot, el kernel log, el mail.warn, los logs de Postgres, de MySQL, de Samba, de Snort, etcétera. En el sistema de OS X pues varía un poco. Ahora ya queda un poco más claro esto. Como dije, vamos a hacerlo con ftp.log. En este momento ya estamos escuchando el puerto 441. Y vamos a hacer esas pruebas, como le digo, es muy variable. Aquí solamente ocupan a cambiar la sintaxis. Cuando tengan problemas de que algo, por ejemplo, no funciona o algo, chequen lo del firewall. Hace rato yo estaba teniendo problemas con eso. Lo que hice fue desactivar el little snitch para poder ejecutar las pruebas de manera satisfactoria. Ahora, esto lo podemos hacer sobre cualquier puerto. También podemos cambiar, alterar aquí nuestro puerto. Aquí utilicé el puerto 441 porque era algo que se me hacía que no iba a estar ocupado. Puedo utilizar el 443, el 80, el 110, el 25. Cada que yo altere esto, obviamente si yo snifeo con el Wireshark, pues va a cambiar aquí también los puertos y la forma de visualizar esto. Algunos puertos importantes son los siguientes. Si fijan, tenemos el puerto 20 y 21 para FTP, el 22 para Secure Shell, 23 para Telnet, 25 para SMTP. Y bueno, hay varios ahí, DHCP, POP3, IMAP, SL, IPsec. Son puertos pues comunes que nos puede servir para tenerlos en cuenta cuando estemos haciendo una auditoría, ya que generalmente esos puertos, cuando estamos haciendo un escaneo pasivo, o sea, snifeando, es lo que vamos a querer buscar información. Cuando hacemos un escaneo más activo, nos vamos a encontrar más FTPs, Telnet, Secure Shells, servicios de BNC, que es lo que generalmente tienen los ambientes corporativos corriendo. Ya se utiliza muy poco lo que viene siendo administrar mediante webmin, y ahorita está muy de moda todo eso, las tecnologías de Citrix para lo que viene siendo escritorios remotos. Ahora vamos a hablar de que eso también se puede encriptar. Bueno, ahora, ¿qué es lo que está pasando en este momento? Es desde el sistema Mac,
estamos creando una conexión, pero ahora sí está encriptada en el puerto 443. Si se fijan, al NCAT lo único que tuvimos que hacerle en la sintaxis es agregarle un guión SSL, y de esta manera ya estamos haciendo el tráfico encriptado. Aquí se ve como menos la sintaxis para el cliente es menos SSL y únicamente la IP y el puerto. Ahora vamos a snifear esto para que se vea la diferencia. Aquí escribimos prueba 123 desde el servidor. Ahora, en los experimentos pasados podíamos ver el tráfico que pasaba. En este momento ya no vamos a poder ver el tráfico. Ok, vamos a parar nuestra captura. El destino tiene que ser la 35. Ok, aquí está el tráfico. Se puede ver el tráfico que va utilizando TLS. A diferencia de las veces pasadas, ya no podemos ver el tráfico. Dice Encrypted Application Data y vemos la información que ahora está encriptada. Si se fijan, pues esto fue posible únicamente con NCAT añadiendo la sintaxis --SSL. Esto es realmente pues muy padre, ya que con el NetCat normal era un poquito más complejo hacer esto, y el NCAT nos facilitó la vida de una manera sorprendente. Y bueno, aquí el tráfico realmente sí está encriptado. Bueno, vamos a repasar un poco. Bueno, ¿qué hemos hecho? Hemos checado el NetCat como tal, NC. Con "-L" nos sirve para escuchar. "-P" para indicar el puerto. SSL para encriptar.
Y bueno, son algunas de las cosas que hemos visto. Lo que viene siendo NCAT y sus distintas cuestiones. Voy a volver a mostrar el comando que utilicé para la parte de lo que viene siendo el obtener información de los sistemas OS X. Y bueno, aquí pueden ver, es el ncat-exec, y aquí le doy la sintaxis de lo que quiero ejecutar. Que se entienda que esto puede cambiar, por ejemplo, algo como esto. Podría yo cambiar al comando ls, o al comando grep, o al comando rm incluso, al comando dd. Todo lo que yo tenga en el comando bin, en dado caso de que no esté en esta ubicación, podría cambiar, buscarlo en ese bin. O podría buscarlo en opt, por ejemplo, netcat, si es que lo tengo ahí. Puedo buscarlo en distintas ubicaciones y asimismo puedo cambiar el puerto para hacer que esto no sea detectable. Puede ser por 443, puede ser por el 80, por el 25, 21. 21 no, porque ya está muy monitoreado. 443 funcionaría bien en la mayoría de los casos. Vamos a hacer una prueba, por último, en localhost de lo que viene siendo el CryptCat. Todos estos son muy parecidos. Ah, qué interesante, no hay manual para CryptCat, pero no nos importa. En este momento vamos a checar que la conexión se haya abierto de una manera correcta. Esto lo vamos a hacer con netstat. Parece que algo está resultando mal con nuestro comando de CryptCat. Aquí ya sacamos el comando de ayuda, el cual nos dice pues lo básico que ya sabíamos, pero más vale tenerlo siempre a la mano. Todo esto es algo muy sencillo. Ahora, todo esto usted lo puede utilizar para distintas cosas. Aquí lo que trato de hacer es algo muy básico. Ok, con el comando CryptCat-L-P443 estamos escuchando en el puerto 443 mediante el uso de CryptCat. Aquí
aquí estamos conectados. Vamos a hacer una prueba. Y sí, aquí estamos conectados. Ahora, si esto lo snifeamos, ¿qué obtenemos? Podemos ver tráfico, pero podemos ver que el tráfico está encriptado. Espero que con esto quede claro el uso de más o menos de las herramientas de Netcat. Voy a hacer por último un ejemplo. Este no lo van a poder ver al 100%, solamente van a ver el resultado del mismo, puesto que está en otra computadora que tiene Windows y no tengo el Camtasia y no puedo hacer switch de escritorio. Pero van a ver el resultado, que es a final de cuentas lo interesante, ¿no? Para esto lo que voy a hacer es algo que se le conoce como reverse, shell en reversa. Yo voy a escuchar, simplemente voy a estar escuchando y esperando que alguien me mande a mí algo en ese puerto. ¿Y qué me van a mandar? Me van a mandar una shell. En este momento le estoy diciendo al Netcat que escuche en el puerto 443. Y vamos a checar nuestra IP. Es la 33. Lo haremos desde Mac, que es lo mismo. Bueno, aquí podemos ver lo que se acaba de realizar algo. Lo que acaba de pasar en este momento es que acabo de enviar una shell al puerto 443 desde otra IP.
Y si se fijan, aquí ya estoy en una máquina con Windows. Qué interesante. Ahora vamos a deshacer esto para volver a explicar. La máquina que tiene Windows, lo que yo hice fue bajar el netcat. Y una vez que tengo el netcat, lo que hice fue ejecutar el siguiente comando. Netcat. Luego especifiqué la dirección IP de esta máquina. Le puse el puerto al cual se debía de conectar. Le puse la opción "-e" de ejecutar. Y le pedí que ejecutara una consola, cmd.exe. Eso fue lo que yo hice en la máquina víctima. En esta máquina lo único que hice fue escuchar en el puerto 443. En este momento voy a ejecutar el comando en la máquina con Windows. Y listo, en este momento nos devuelve una shell. Aquí pedí que fuera el directorio cwin porque tengo cwin instalado en esta computadora. Y bueno, aquí ya se imaginarán todo lo que pueden hacer, ¿no? Ya lo demás se los dejo a su imaginación. Se pueden meter al directorio bin y utilizar ls por si lo extrañaban. Bueno, son muchas cosas geekies que pueden hacer una vez estando ya en el sistema remoto. Y bueno, por esta parte es todo. Voy a resumir todo lo que hemos visto. Entonces, bueno, en la clase 4 hablamos de IPs y puertos, hablamos de un poquito de sockets, hablamos del netcat, hablamos del cryptcat y del ncat. Vamos a resumir un poco. El netcat nos puede servir básicamente para abrir una conexión en cualquier puerto y escuchar en cualquier puerto. A diferencia de los tres, hay otro que se llama socat, que es aún más completo. Pero bueno, hablando exclusivamente de estos tres, el más viejo es el netcat. Todos se basan en sus mismos tipos de sintaxis, "-L para escuchar, "-P para el puerto. La ventaja del cryptcat y del ncat es que son más modernos. El cryptcat ya trae por default todas las opciones que vienen siendo de encriptado SSL. El ncat también ya trae por default todas las cuestiones de encriptado. El ncat de manera adicional tiene algunos métodos especiales como el método connect, que nos permite interactuar mediante HTTP, etc. Y bueno, esos son los que se les considera como las navajas suizas de lo que viene siendo el networking y la cuestión de hacking. Espero que les haya gustado esta clase número 4. Quiero agradecerles a todos, ya que los cursos han tenido mucho éxito. De hecho, me tuve que cambiar de provider, ya que el bandwidth se me acabó y tuve que volver a contratar más. Pero les agradezco a todos por estar viendo los videos. En el que sigue vamos a hablar un poquito de lo que viene siendo Armitage con Postgres. Y voy a checar quiero explicarles un poquito de Meterpreter. Vale, saludos, gracias y esperemos que esta semana salga la clase número 5. Hasta luego.